Es con una grata alegría poder comunicarme con ustedes a través de este programa, deseándole que Dios le bendiga maravillosamente y que estos minutos que estaremos juntos, usted sea grandemente bendecido. Seguimos hablando sobre el tema esperar en Dios. Es una de las cosas que nos cuesta mucho por la impaciencia que todo ser humano tenemos dentro de nosotros. Pero lo mejor que podemos hacer es esperar en la intervención divina de Dios. Debemos esperar que Dios haga, que Dios abra, que Dios se glorifique en medio de nuestras circunstancias o adversidades. Todos los grandes hombres de Dios tuvieron que esperar, han pasado un proceso muy duro, difícil, pero tuvieron que esperar. Podemos colocar el ejemplo de José, que él tuvo que esperar 13 años, desde que tuvo el sueño hasta el cumplimiento, básicamente tuvo 13 años. El rey David, desde el día que fue ungido como para rey, pero todavía no fue rey, tuvo que pasar unos 15 años de grandísima prueba. Desde la promesa de Dios a Abraham de tener un hijo hasta que llegara a tener ese hijo, pasaron 25 años. Y podemos seguir la lista de muchos grandes hombres de Dios que tuvieron que esperar. Vamos a continuar sobre el tema cómo debemos estar esperando. Hemos hablado en el programa anterior que debemos determinar esperar. Eso es una determinación personal. Determinamos esperar en la intervención de Dios. Pero la segunda cosa, debíamos esperar en oración. Debíamos estar orando y esperando en Dios. Pero en este cuarto concepto, ¿cómo debo esperar? Debemos esperar en Dios con alabanza. Dice en el Salmo 71, versículo 14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mas yo te esperaré siempre. Siempre voy a estar esperando. En este primer concepto de este versículo, volvemos prácticamente al primer tópico, que sería la determinación. Yo esperaré. Yo determino esperar. Pero agrega una segunda gran verdad. Y la segunda gran verdad, te alabaré más y más. Qué difícil, ¿no? Como hemos mirado el primer texto, guarda allí en silencio ante Jehová y espera en él. Pero aquí no nos dice que guarde silencio. Aquí me dice que debo estar alabando. Nunca pierde la esperanza. Usted nunca también debería perder la esperanza. Por esa razón esperamos siempre. Y el salmista siempre esperaba. ¿Cómo lo va a esperar a Dios? ¿Cómo va a esperar que Dios intervenga? ¿Con qué? Con alabanza. Con la alabanza. Por ejemplo, tenemos al rey Josafat, estando allí en una gran dificultad. Sí, él se enfrenta ante una tremenda dificultad. Tremenda. ¿Por qué? Porque los enemigos van a atacarlo a Josafat. Vienen los de Amón y los de Moab. Josafat ante sus grandes enemigos, ante el frente de una imposibilidad. ¿Pero qué hace Josafat? Josafat coloca los instrumentos, los músicos delante. Él ya había orado, Dios había asegurado la victoria, los profetas habían hablado y ahí es un pasaje muy riquísimo en 2 Crónica 20, digno de leerlo y mirar las características. Allí encontramos por lo menos 15 características de cómo Josafat alcanza la victoria. Y una de las cosas primordiales de aquella gran batalla es que los hombres que tocaban los instrumentos comenzaron a tocar los instrumentos. ¿Y qué ocurre? Se comienzan a matar uno al otro. Y Dios da una gran victoria. ¿Qué me está diciendo el texto? Me está diciendo que ellos iban camino a la dificultad alabando a Dios. No estaban inerte esperando quieto. No. Ellos avanzaban alabando a Dios. ¿Sabe que este pasaje me deja una grandísima lección? ¿Cómo yo debo esperar? ¿Debo continuar caminando
y alabando a Dios. No estar quieto y esperando cuándo Dios va a bendecirme, cuándo Dios va a cumplir su promesa, cuándo Dios va a darme victoria. No, no. Voy caminando y esperando en el Señor. Aquí en Lamentaciones capítulo 3 versículo 24 al 26 nos dice: mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El versículo 25 dice: bueno es Jehová a lo que en él espera, al alma que le busca. Versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¡Qué tremendo! Mire usted los detalles. En estos 3 versículos, 3 veces usa la palabra esperar. En el versículo 24, esperaré. En el versículo 25, espera. Y en el versículo 26, esperar. Y tenemos que mirar el contexto de la situación que estaba enfrentando no solo Jeremías, sino también toda la ciudad. Toda la ciudad había sido destruida, habían sido llevados al cautiverio. Estaban en una situación tremenda. Los versículos anteriores, los niños estaban muertos de hambre en las calles. Y él dice que clamen, que estén de vigilia, que busquen a Dios, que busquen la misericordia de Dios. Pero que él dice que es bueno que, en el versículo 26, esperar a Dios. En medio de esta situación, en medio del hambre, en medio de la calamidad, en medio de que está todo destruido y quemado a fuego, sí es bueno esperar. Por eso él repite 2 veces la palabra bueno y bueno en el versículo 25 y 26. Porque es bueno, ¿quién? Jehová. ¿Qué más es bueno? Esperar en el Señor. Esperar. Ahora, hay un contexto realmente donde Jeremías nos dice esta gran verdad. Un contexto que está bajo la justicia de Dios. Están pagando la consecuencia de su pecado. Y está totalmente todo destruida la ciudad. El hambre llegó. Pero él dice, es bueno esperar. Y es bueno esperar en silencio la salvación que Dios va a hacer. Esto solamente puede decir un hombre de Dios que ha comprendido los planes y las determinaciones de Dios. Es bueno esperar a Dios y es bueno esperar en alabanza. Aquí tenemos una lista larga de los que han alcanzado la promesa después de haber estado esperando. Por ejemplo, Abraham, lo he acabado de mencionar, esperando que Dios bendiga y dé aquel hijo de la promesa. Isaac tuvo que esperar que Dios proveyera a su esposa a través del trato que hizo con su padre y con su siervo. Él tuvo que esperar. Jacob tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder tener a su amada Raquel y tuvo que trabajar 14 años, pero tuvo que esperar. José tuvo que esperar 13 años el cumplimiento del sueño de que Dios le había prometido que él llegaría a ser la persona tan importante que todo vendrían a él. El pueblo de Israel tuvo que esperar durante 40 años para llegar a la tierra prometida. David tuvo que esperar bastante para llegar al reinado. Y así podemos seguir y seguir la lista que tenemos de muchos personajes que han esperado y esperaron y esperaron. Y aquí tenemos una gran lista de 3 ejemplos de personas que han esperado en Dios. Pero todas estas personas que esperaron en Dios, a su tiempo, Dios se glorificó, la alegría y el dolor pasó. Pero quiero decirte en esta ocasión que la médula de la esperanza y de estar esperando en Dios, hay 2 cosas. Dentro de esa columna vertebral que va a sostener nuestra esperanza, o sea, esperar con esperanza, la fe y el amor. En Hebreo 11:1 nos va a decir que realmente la fe nos va a producir esa espera, esa paciencia. El amor en 1 Corintios 13:7 dice que todo lo soporta, todo lo sufre, pero también el amor espera. Son virtudes del Espíritu Santo, el fruto que cada cristiano debe surgir, florecer en su vida. Lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Es esperar.
Entonces, encontramos una quinta razón por qué esperar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, vamos a tener fe y vamos a tener amor. Son dos cosas que yo no puedo fabricar en mi naturaleza pecaminosa. Es una obra producida por el Espíritu de Dios en mí. Solamente el Espíritu produce. Y si usted es un verdadero cristiano, el Espíritu va a producir fe y amor. Y en esa fe y en ese amor, usted nunca va a perder la esperanza. Porque la palabra esperar está ligada a la esperanza. Y cuando un cristiano tiene esperanza, sin ninguna duda, en algún momento llegará el milagro y la bendición de Dios. Pero quiero decirte que los que tienen esperanza siempre verán la victoria. Pero aquellos que no tienen esperanza pierden la razón de vivir y simplemente se abandonan a la circunstancia, se dejan llevar por lo que están pasando. Y aquí tenemos un ejemplo. En Primera de Reyes 17:12. Ante el profeta está aquella mujer y le pide que le haga algo de comer. Y ella le responde y dice: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y con un poquito de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa mujer no tenía esperanza. Se me está terminando lo que tengo. Un poquito de harina y un poquito de aceite. Estaba recogiendo unos leños para poder hacer esto y dejarnos morir. Un verdadero cristiano no tiene esta actitud. Un verdadero cristiano no espera la muerte, el fracaso, la derrota. Un verdadero cristiano siempre tiene una esperanza. Aunque Dios permita lo máximo, aunque Dios nos lleve al extremo de las luchas, pero siempre va a ser para nuestro bien. Y quiero finalizar con esta frase: esperar en Dios. Esperar en Dios no tiene nada que ver con perder el tiempo. No, es las más grandes lecciones para conocer a Dios, depender de Dios, crecer y madurar espiritualmente y al fin tener la gran victoria de Dios. Si usted está pasando por un momento similar, no desanime. Siga confiando, siga esperando. Dios jamás ha fallado a ninguno de los que esperaron en Él. Que el Señor te bendiga grandemente. Que Dios te dé esta gloriosa bendición.